La palabra produce en usted y en mí algo que te da fortaleza. Si la palabra, dice Jesús, es espíritu y es el espíritu el que nos da vida. Dice, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Él no cambia. Entonces usted y yo podemos confiar en la palabra. Usted y yo no podemos pensar que usted está leyendo la palabra y que eso fue hace 1000 años. Usted tiene que saber que si Dios lo libró a ellos de sus enemigos, lo va a librar a usted de su enemigo. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Juan 6:63. Podemos leer desde el verso 60 y vamos a leer hasta el 66. Amén. Dice así la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿sus quiénes? ¿Qué hacían? Murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha y las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Porque hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Gracias por tu palabra, Señor, la cual la bendecimos y creemos que ella nos instruye y nos habla. Ayúdanos, Señor, a recibirla con corazones humildes, corazones, Señor, postrados ante tu presencia. Y sé tú, Espíritu Santo, guiándome y dirigiendo conforme tu plan para esta mañana y para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esto lo digo porque ¿cuántos se recuerdan que el martes tuvimos la visita de nuestro apóstol? Y él habló de algo importante. Él habló de que el Señor le había hablado del poder de la palabra, de cómo la palabra, tú declarando la palabra, cosas comienzan a suceder, milagros comienzan a ser transformados. Y nosotros tenemos mucho tiempo en Dios y sabemos que la palabra es importante, sabemos que la palabra de Dios, decimos todo, nos retorna atrás vacía, pero la conciencia, fíjate que el apóstol dijo que él se pasó días y días y días reflexionando en Génesis y dijo Dios, solamente en esa parte. Porque nosotros necesitamos llegar al nivel de la revelación, la conciencia de lo importante que es la palabra. Y aquí el verso 63 dijo Jesús que es el Espíritu que da vida eterna y las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Entonces dice Jesús, si es el Espíritu que da la vida eterna, dice, los esfuerzos humanos no pueden lograr nada. Y la gran lucha de nosotros como hijos de Dios es esta, que nosotros tratamos de mezclar la fe con el esfuerzo humano. Y el esfuerzo humano no produce nada, lo que produce es el Espíritu. Entonces, necesitamos entender el poder de la palabra y de las cosas que Dios me habló. ¿Por qué nosotros vamos a escuchar o por qué es tan importante ese fundamento que estableció un apóstol? Y yo quiero que vaya conmigo a Efesios 2:20. Efesios 2:20. Y la palabra del Señor dice así: que somos edificados. ¿Qué significa edificado? ¿Qué significa ser edificado? Que somos construidos. Dice, usted y yo somos edificados, construidos. Usted y yo somos formados. Dice, sobre el fundamento de que de los apóstoles y los profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Fíjese, en el Nuevo Testamento la iglesia fue edificada en las enseñanzas de los apóstoles, en las palabras proféticas, y Jesucristo era el centro. ¿Cómo usted sabe si usted está en un lugar bíblico? Usted necesita tener enseñanza bíblica. Los apóstoles significa los que fueron enviados, porque los 12 apóstoles fueron enviados ¿a qué? A expandir el evangelio. El apóstol tiene la unción, el poder, la capacidad de cuando llega establece algo nuevo sobre lo cual usted y yo nos montamos, y cuando nos montamos ahí crecemos en esa enseñanza. Por eso yo quiero que usted reconozca la enseñanza que tuvimos el martes. Y dijo Dios, usted y yo necesitamos entender la palabra. Dice aquí que somos edificados. La iglesia necesita dirección profética, obligatoriamente, porque dice la Biblia que Dios no hará nada. ¿Qué dijo? Nada. Sin Él dárselo a entender o informárselo a sus profetas. Lo que pasa es que se ha relajado el ministerio profético. Pero Dios muestra. Dios muestra. Y la profecía es para alinearte con la visión de Dios. Eso es la profecía. ¿Qué quiere Dios para este tiempo? ¿Cómo nosotros nos vamos a mover con esas variables? Ahí entra la palabra profética que dirige una casa. Amén. Y también habla de que Cristo debe ser el centro. Donde usted se encuentre que Cristo no sea el centro, ahí hay problema. Nadie se puede llevar la gloria. Nadie se lleva la gloria, solo Cristo. Amén. Así que usted y yo vamos a ver esto. La doctrina apostólica, la enseñanza apostólica de los tiempos. Fíjate, cada apóstol fue escogido por Jesús para llevar las enseñanzas. En Marcos 3:14 puede anotar esto. Ellos se convirtieron de discípulos a apóstoles, con la excepción de Judas. Porque usted entiende que él desertó. Amén. Ahora, los discípulos tuvieron la capacidad de poder elegir un sustituto, otro apóstol. ¿Cuál fue la palabra en Hechos 1:21? ¿Y cuál fue cómo ellos lo eligieron? Lo eligieron ¿por qué? Porque ellos vieron que él estaba con ellos en todas las enseñanzas. No podemos fluir en lo de Dios si nosotros no nos mantenemos conectados a las enseñanzas. Dice, conviene pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, que conviene que sea uno que esté alineado con las enseñanzas de Jesús. Cuando hay uno que está alineado con las enseñanzas de Jesús, entonces esa enseñanza nos va a ayudar a expandirnos y a crecer. ¿Qué me dice a mí Dios de lo que nuestro apóstol habló? Que Él desea que crezcamos en la fe. Y que el Señor desea, óigame, esta es la interpretación profética de lo que trajo Él. Que trajo una enseñanza apostólica, pero trajo una enseñanza profética, porque ese es el punto. A Él a veces tú tienes que saber discernir si se está moviendo en lo apostólico o en lo profético, porque se mueve muy rápido en las unciones. Por eso Él hace tantos actos simbólicos. Esos actos simbólicos son proféticos. Al profeta usted no lo entiende. El profeta usted no lo entiende. Yo cuando yo me convertí, yo tenía una
madre, una pastora profeta. Y yo aprendí a mirarla a los ojos porque sus ojos me hablaban. Cuando yo la miraba a los ojos, yo sabía quién estaba hablando. Y cuando yo sabía que estaba hablando la profeta, yo me ponía para mi número. ¡Fra! Y cuando yo sabía que estaba hablando la mujer de Dios que enseñaba, el tono cambiaba. ¿Por qué? Porque la enseñanza tomaba un tono amoroso. Entienda esto, el profeta no es amoroso. El profeta rompe. El profeta está llamado para romper. El profeta no está llamado para abrazar. Abraza el pastor, abraza el apóstol. Eso es de ahí. ¿Qué dijo él? Y dijo Dios, aprender la importancia de la palabra, edificados bajo ese fundamento. Cuando nosotros vemos todo esto, usted y yo vamos a entender que la palabra produce en usted y en mí algo que te da fortaleza. Si la palabra, dice Jesús, es espíritu y es el espíritu el que nos da vida. Dice, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Él no cambia. Entonces usted y yo podemos confiar en la palabra. Usted y yo no podemos pensar que usted está leyendo la palabra y que eso fue hace 1000 años. Usted tiene que saber que si Dios lo libró a ellos de sus enemigos, lo va a librar a usted de su enemigo. La palabra produce fe en nosotros. Dice que la Biblia, que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos desde hoy determinarnos a ser gente de palabra. Usted y yo no podemos estar viviendo solamente de lo que vemos, de las visiones que tenemos, ni de lo que oímos por internet o por el que fulano habló. Usted y yo necesitamos ser gente que escudriñe la palabra. El mejor consejo que a mí me dio el Marte a mí fue: sigue metida en la palabra. La palabra no te va a desviar. La palabra va a producir algo en ti que es una luz. Lámpara es a mis pies y lumbrera. Eso no fue para la antigüedad. Eso es ahora. Nosotros como iglesia nos hemos determinado a ser una iglesia que agrade el corazón de Dios. El corazón de Dios es agradado cuando caminamos en su palabra. Olvídese de todo, su palabra es primero. Dice que es la palabra profética más segura. Le está hablando un profeta, yo soy un profeta de Dios, pero yo soy una persona equilibrada. Y necesitamos aprender a movernos en los dones que Dios nos ha dado de manera equilibrada. Porque existe lo apostólico, existe lo profético, existen los maestros, existen los evangelistas. Pero todos nosotros nos sujetamos a una roca que se llama Cristo. Como iglesia, yo quiero que usted en su corazón tenga esto. Esto no es cuestión de moveres ni de emociones. Esto es una cuestión de verdad. Necesitamos movernos en la verdad. La fe crece y se desarrolla en nuestros corazones. La fe no es de mente, la fe no es de carne. Por eso muchas veces decimos que tenemos fe, pero al no ser una fe de espíritu, no manifiesta lo que estamos esperando. Dios te da una palabra profética y si tú dejaste que la carne se te suba a la palabra, tiene problemas. Solamente esa palabra profética se te va a manifestar cuando tu corazón es humilde y dice: ok, tú hablaste, Señor, yo obedezco. Y a veces no es fácil. A veces Dios nos dice: mira, yo tengo un ejemplo con Yami. Yami, el primer día que vino, yo recuerdo, estábamos cortándole la cabeza al diablo, el gigante. Hicimos una actividad a puerta cerrada. Mire, eso fue una guerra espiritual tan fuerte que yo a las 10:30 de la mañana cerré la puerta. Dije: el que no ha llegado no entra. Porque yo había alborotado los aires espirituales. Y Yami llegó ese día. Yo no la conocía.
Y yo en esta señora guerra, y al final me dice, es que ella quiere que ore por usted. Y yo, ay, mi madre, después de esta guerra, pero dije, ven, pasa. Y yo estaba en el espíritu. Y le dije, Yami, yo le dije Yamile, porque yo no sé, yo después que le dije. Pero a mí me impactó tanto la manera que Dios habló para ella. Y le dio una palabra y ella la creyó. Le dijo, no temas, te quedas. Había un problema en ese momento, una situación. Y yo le dije, no temas, Luego que yo salí de la unción, yo dije, wow, Señor, tú de verdad le hablaste a esa muchacha. Tú tienes algo con esa muchacha. Y a partir de ahí, siempre Yami y yo nos hemos mantenido conectadas. Yo tengo un amor muy especial por ella y por sus hijos. ¿Por qué? Porque yo sé que ese día ella vino con un hambre y Dios les respondió. Ahora, ella creyó. Usted tiene que creer la palabra que se desata. Hay gente que no cree la palabra que se le desata. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a tener ese discernimiento? El conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú sabes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces tú sabes que cuando hay una palabra, tú sabes que esa palabra Dios te la entregó para ser bendecido. Yo tengo una amiga, ustedes la conocen, María, ella ha venido aquí, una americana, y María es bien profética. Y al principio, cuando yo conocí a María, yo no cuadraba con la forma que ella profetizaba. Porque yo veía lo que venía, pero ella todo lo aspectaba cambiado. Y yo decía, pero espérate, que me baje, que vaya al paso, okay, y yo decía, pero María, y yo veía lo que ella decía, yo le decía, María, esto y esto y esto, ella me decía, y esto y esto y esto. Entonces, los profetas tienen su estilo, ¿verdad? Entonces a veces no podemos entender mucho esa parte, pero necesitamos aceptar la palabra profética que nos edifica. Amén. Y lo que el apóstol nos predicó el martes edifica porque te dice, cree lo que Dios habla. El apóstol te dice, su palabra no está pasada. Hay una palabra que hay sobre tu vida y esa palabra se va a manifestar. Amén. La aceptación en nuestra mente de que Dios es verdadero. De que Dios es verdadero. La aceptación en nuestra mente de que Dios quiere que seamos sanados, de que Dios quiere que seamos libres, de que Dios quiere que seamos prósperos. La palabra profética no es nada más para desatarte casa, carro, dinero. No, la palabra profética es para alinearte a lo que Dios quiere que tú hagas y que tú seas. Su palabra no retorna atrás vacía, sino que hace para lo que fue enviado. Entonces, cuando usted y yo leemos esa palabra, usted tiene día a día que aplicársela. Si Jesús dijo que sus palabras son vida, entonces necesitamos entender que hay vida en esas palabras. La vida de Cristo en esas palabras. ¿Cómo estamos leyendo la palabra? ¿Cómo tú estás leyendo la palabra? Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Estás leyendo la palabra? Porque a veces no la leemos. Entonces, queremos que Dios haga grandes cosas, pero tu fe se va a despertar cuando leas la palabra. Tu fe se va a dimensionar cuando entres en contacto con el Espíritu de Dios que está en su palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. La palabra nos enseña. Les cuento, la verdad es que yo puedo ser testigo de eso. Cuando yo me convertí, yo no entendía Biblia. No me hablé de Biblia porque yo lo que estaba era en lo mío, ¿verdad? Cuando yo me convertí, la situación estaba tan mal que yo dije, yo tengo que conocer a Dios. Y la única manera de conocerlo era leyendo. ¿Por qué? Porque tú le preguntabas a la gente y todo el mundo te da una opinión diferente. Pregúntale a 5 personas quién es Dios y todo el mundo te dice diferente. Y te hablan unas filosofías, pero una cosa. Y tú dices, yo nunca voy a llegar a esa filosofía, que yo no entiendo lo que me está hablando. Había una muchacha, nosotros íbamos los jueves a unos retiros
Y esos jueves, eso eran unos retiros, íbamos en ayuno a orar, nada más a orar. Y era una casa ministerial que tenía, una casa de misiones que tenía la iglesia rentada solamente para esos retiros y para hacer liberación. Y le pregunto yo a una muchacha y le digo, explícame. Yo no entiendo cuando ustedes dicen que la unción de Dios descienda. Imagínate yo nueva ahí, que la unción de Dios descienda. Ella me decía, la unción de Dios, el aceite de Dios. Y yo decía, pero esta tipa está loca. ¿De qué aceite me está hablando si yo no veo aceite? No todo el mundo te sabe explicar lo de Dios. Pero Dios sí te sabe explicar lo de Él. Y entonces yo dije, espérate, yo tengo que irme a la fuente porque yo no tengo otra forma. Como me gusta leer, comenzaba a leer la Biblia y no entendía nada. Y le decía a Dios, yo no entiendo nada. Explícame porque yo no entiendo. Ella dice que tú eres verdad. Explícame que yo no entiendo. Yo le decía eso a Dios, porque muchas veces yo no entiendo la Biblia y la dejan ahí. No, usted tiene que perseguirlo. Porque cuando usted está enamorado, ¿qué usted hace? Usted le cae a 3 a tipa, ¿no la deja? Ay, no, ay, hombre. Denle un aplauso a todos los santos de esta casa y las santas que nunca han perseguido un tipo. Nadie, oh, pero Dios mío, ninguna de ustedes le ha gustado uno que se le pone al frente, que le menea el pelo y la cosa, no. Así mismo tiene usted que perseguir a Dios y su presencia. Usted tiene que buscarlo hasta que Él te haga caso, hasta que Él te mire al rostro y te diga, aquí estoy yo. Ese soy yo. Cuando la revelación de su palabra llega, tu espíritu es transformado. Te sientes wavering en Dios. Te sientes, sí, que te gusta, que quieres, pero no hay una decisión. Tienes que meterte en la palabra. Hay cosas que yo no puedo hacer por ti. Esto es personal. Tú necesitas que Dios haga algo poderoso en tu vida. Métete en la palabra. La palabra te va a hablar. Aunque tú estés leyendo Cantar de los Cantares. Sí, porque a veces, pero en la palabra dice que toda ella es inspirada por Dios. Toda ella. Así que si lo que Dios habla en su palabra es verdad, entonces esa palabra va a cambiarnos. Las enseñanzas en su palabra tienen una dimensión espiritual que transforma nuestra vida. Ese libro que usted compra o ese libro que usted lee en su teléfono tiene una dimensión espiritual. Yo quiero que a partir de ahora usted lo lea con esa visión. Esa palabra no es un libro que usted está leyendo, es Dios que le está hablando. Abra la palabra y dígale, yo voy a hablar contigo ahora. Ay, pastora, y hablar no es orar. Sí, trabaje en la dimensión completa. Coja su palabra. Si son 5 minutos, dedíqueselo completo. No mire el teléfono por esos 5 minutos. Porque a veces, como decía el pastor ahorita, sí, lo primero que cogemos el teléfono y usted dirá, no, yo lo que veo es reel cristiano. No, no veas reel. Dedíquele tiempo a Dios. Haga un compromiso de estar con Él. Esa palabra te va a dimensionar en el espíritu. Yo iba a hablar hoy de las dimensiones proféticas, pero dije no puedo hablar de dimensiones proféticas si yo no hablo de la dimensión de la palabra en ti. Esa palabra, si te da vida eterna y tú la crees, esa palabra te va a dar todo lo que tú necesitas. Por eso necesitamos dedicarle tiempo a Dios. Tiempo a leer su palabra y a reflexionar en su palabra. Porque a veces creemos que la palabra es para mi esposo. La estoy leyendo y digo, eso es lo que él me hace a mí. Cuando la verdad, yo hago lo mismo. Por eso, señores, miren, encontrar la paz en un matrimonio tiene que ver mucho con tu relación con Dios. Yo se lo digo honestamente. Porque cuando tú entras en una relación con Dios, todo lo que el otro hace no es importante. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes la dimensión de cuán pecador tú eres.
El problema es que a veces nos enojamos con nuestra pareja porque creemos que estamos demasiado bien. Y el asunto no es que él esté bien o esté mal, el asunto es tú estás bien delante de Dios. Puedes realmente tú mirar la cara a Dios y decirle, yo estoy bien. Así que necesitamos meditar en la palabra. Y este puede ser una prédica muy básica, pero es necesaria. Porque yo tengo que recordarle a usted que la palabra va a transformar tu situación. Que eso que tú estás esperando que pase, que eso que tú estás esperando, ese aumento de salario, ese cambio, esas aprobaciones van a suceder cuando tu fe se alinee con la fe de aquel que todo lo puede. Cuando tú eres capaz de creer como Dios cree, entonces para ti no va a haber inconvenientes. Puede haber una situación difícil en este momento, pero tú sabes que Dios tiene la solución para ti. Y la solución que Él te da también es conforme su palabra. Esta semana pasada para mí ha sido lecciones de vida, porque han habido situaciones que yo en una manera la hubiera resuelto. Claro, la hubiera resuelto, pero dije, voy a cambiar esa manera. Esa es Marisol, pero Marisol no va a ser Marisol. Marisol va a ser la mujer, la pastora, porque son situaciones diarias. Digo, ahora voy a actuar como si yo estuviera pastoreando esta situación. Y comencé a moverme en mi corazón pastoral. Y usted no se imagina cómo la torta se volteó totalmente. Y de ser espinas, lo que se me ha entregado son de flores. Y eso es una lección para mí. Porque en ningún momento tenemos que soltar las directrices de cómo Dios obra en nuestras vidas. Reflexionar en la palabra, buscando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo podemos dejar fuera de la ecuación, que lo dejamos fuera. El Espíritu Santo es una persona, dice la Biblia. Y nosotros necesitamos decirle a Él, acompáñame en este momento, porque dice la palabra que Él es el que te revela a Cristo. Y tú necesitas, y yo necesito esa ayuda para entrar en la dimensión de fe que nosotros necesitamos para alcanzar eso que usted está pidiendo. Hay dimensiones, usted tiene que entender que hay dimensiones. Hay dimensiones, así como hay organigramas. Usted llega a una estructura regular y hay un organigrama. Usted dice, ok, la recepcionista, y después de la recepcionista, ¿a dónde voy? Usted tiene donde usted trabaja, usted no tiene una posición, es un organigrama. Usted no es el jefe, los que son dueños sí, pero hay un organigrama. Y si usted es el jefe, usted tiene gente abajo. Right. Seguimos la instrucción del organigrama. Y en la palabra hay dimensiones en las cuales usted, dependiendo de su nivel de fe, como usted ha permitido que su fe se expanda, usted puede accesar. El don de fe es uno y la fe es otro. Pero usted necesita que ese don de fe, así como está el don de lengua, el don de sanidad, el don de servicio, que se desarrolle. Porque a veces creemos que, no, porque yo soy cristiano, no. Usted tiene que ejercitar su don de fe. Y solamente la fe puede crecer cuando usted está expuesto a una verdad que no pasa de moda y que no tiene que ver con tiempos ni tiene que ver con situaciones. La verdad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén, aleluya. Y la palabra de Dios ofrece principios permanentes. Un principio bíblico, tú se lo puedes aplicar a muchas cosas. Y todo el tiempo. Lo apliqué yo, lo aplica Samuel, lo van a aplicar tus hijos y tus nietos, nunca va a pasar de moda. ¿Verdad que sí? Son principios que te van a llevar a ser bendición y a estar bendecido. Entonces, vamos a aprendernos. Yo siempre le hablo a usted
de leyes espirituales y de principios espirituales, porque ellos no cambian. Un principio es lo que sostiene algo. Usted quiere ser sostenido, aprende el principio. ¿Por qué no hago esto? Bueno, porque la palabra dice esto. Ese es el principio por el cual yo someto mis acciones. Yo no dejo de hacer eso porque la pastora me dijo. Yo no dejo de hacer esto porque el vecino me va a mirar. No, yo lo hago porque Dios lo dice en su palabra. La palabra dice, no mentirás. Un ejemplo sencillo. Pero usted sabe que muchas veces se le va la guagua a uno, ¿verdad? Aleluya. Mira el ejemplo ahí, a nadie se le ha ido la guagua mintiendo, ni exagerando la verdad. Pero usted y yo no dejamos de mentir porque somos buenos. No, dejamos de mentir porque queremos agradar a Dios. Porque queremos agradarle a Él y obedecer su palabra. ¿Por qué un hombre puede empezar a ser un hombre fiel, marido de una sola mujer? Porque le dejaron de gustar las otras mujeres. Por favor, no sean muy ilusas. No, porque que yo se lo digo a ustedes, porque a veces ustedes quieren vender ese sueño, como dice. No, Él lo hace porque Él quiere agradar a Dios. Porque yo aprendí siempre eso, siempre habrá alguien más bonito que tú y más feo que tú. Y hombres, no se pierdan, también pasa para las mujeres. Sí. Uno se enamora, mi marido tenía cabello. Y veo esa foto y digo, Dios mío, ya no tiene. Pero lo amo más, ¿por qué? Porque yo tengo una determinación de amarlo, porque eso es lo que me dice la palabra. No me fijo en que no tiene cabello. No me fijo en que a veces no me oye bien. Me fijo en que es el hombre que ha estado a mi lado. Me ha ayudado con mis hijos. Me sostiene como su esposa. Ora por mí. Me ama. Entonces, nosotros ya no funcionamos por lo que nosotros queremos, sino tenemos que funcionar por lo que dice la palabra. Y obligarnos a ella. Movernos en ella. Porque no podemos, señores, pretender que eso es lo que dice la palabra y yo lo voy a hacer y punto. No, usted tiene que disciplinarse a eso. Porque de manera natural no nos va a suceder. Su palabra dice nuevamente que es espíritu y que es verdad. Su palabra es espíritu y es verdad. Nosotros necesitamos orar para que Dios nos dé discernimiento. Y le pedimos que orar a Dios para que nos ayude a alinearnos. Nada de eso va a suceder por voluntad propia. Mire, familia, no. Usted y yo necesitamos desear. Bueno, de hecho, la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche materna no adulterada. Su palabra. Usted y yo necesitamos anhelar a Cristo y anhelar cumplir con su palabra y con sus propósitos. Eso es lo que necesitamos hacer y ser sensibles al Espíritu. ¿Usted entiende eso? Sensible al Espíritu. Cuando usted se conecta con la palabra va desarrollando en usted algo que cuando Dios le hable, usted va a conocer que es la palabra de Dios. Cuando Dios le hable, usted va a conocer que el Espíritu lo está guiando. ¿Qué significa ser sensible? Ser sensible es escuchar y someterse a eso. Escuchar y someterse a la dirección del Espíritu Santo. Yo no sé si a usted le ha sucedido que usted a veces está en una conversación y el Espíritu le dice, no hable, no opine. Y la gente te dice, ¿tú qué opinas? No, está bien, porque Dios te mandó a callarte. Y tú dirás, pero yo tenía derecho de dar mi opinión. Sí, la tenía derecho, pero el Espíritu te dijo, no opine, porque Él te está librando de algo. Hay algo que Dios está haciendo que te está librando.
A mí me pasaba mucho eso, porque imagínense esa voz de trompeta, esa voz profética sin trabajar cuando yo me convertí. Que veía la cosa y te la tiraba. Una profecía que te partía. Eso no es de Dios. La profecía no es para partirte, la profecía es para edificarte. Y a mí me pasaba que Dios me decía, cállate. Marisol, no hable. Pero Señor, no hables, Marisol. Y eso fue un trabajo con mi espíritu. Amén. Necesitamos entender eso. Orar por discernimiento y buscar que nuestros pensamientos se alineen con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esa misma palabra va a llevarnos a ser sanados emocionalmente. Siempre les digo que ha habido como una, ¿cómo se llama esto? Como una epidemia de cristianos que están yendo al psicólogo. Y la verdad, yo se lo digo, yo eso no lo entiendo. El mejor psicólogo se llama el Espíritu Santo. Si usted tiene relación con su palabra y con el Espíritu, usted no va a tener necesidad de que usted pagarle a una gente para que lo oiga, pero por amor de Dios. Y para que le diga, tómate esta patilla para que tú duermas, pero por favor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace dormir confiado. ¿Dónde se quedó la palabra? ¿Dónde se quedó la fe del pueblo de Dios? Usted y yo necesitamos despertar ese espíritu. Usted y yo necesitamos ser esa iglesia que despierte ese espíritu lleno de pasión, lleno de revelación y lleno de entendimiento. No es lo que está de moda, pero es lo correcto. Usted y yo tenemos que ser esa gente que vaya a su palabra, que camine conforme a su palabra, que se someta a su palabra, que crea su palabra, que viva la palabra, que reciba la palabra, que hable la palabra, que profetice la palabra. Cuando tú comienzas a creer la palabra, entonces ellas comienzan a ser parte de tu vida. Cuando tú comienzas a creer la palabra, entonces ellas comenzarán a hacer que tú camines como ellas. Y ese caminar va a hacer que tú veas los resultados de lo que Dios quiere para ti. Nosotros no podemos ver resultados si nuestra vida no es un reflejo. Y siempre le digo, a Dios no se le sirve a media. Yo no me imagino. Por ejemplo, en nuestro empleo, si usted hace un trabajo a media, ¿te van a pagar? ¿Qué te van a decir? Váyase. ¿A quién buscó otro? A Juan, vamos a ir allá a comerle taco. Y Juan no da la tortilla sin la cebolla, nada más con la carne. Eso no es mi taco, Juan. Yo vine a buscar el premium taco que tú haces, que está muy bueno. Con la cebollita, el aguacatico, el quesito, ¿qué más? La papita. Son unos tacos deliciosos que hace. Pero si yo voy allá Samuel, mal acostumbradito que está. Si yo voy allá y él me da un taco a media, yo le voy a decir, espérate, eso no fue. De eso no fue que hablamos, chamo. No. A nadie le gustan las cosas a media. ¿O a usted le gustan las cosas a media? Fue a comprar unos zapatos y nada más había uno solo. ¿Lo pagó? Usted vino a comprar su par de zapatos. Con un zapato sí, con un zapato no. No. Entonces así mismo es con Dios. Ve que nosotros exigimos y a veces no damos. ¡Ay! Mis palabras
son espíritu y son vida. Eso es lo que dice. El profeta Isaías asegura algo bien importante. Dice que su palabra no regresará atrás vacía, sino que hará para lo cual fue enviada. Y si usted y yo entendemos eso, usted y yo de ahora en adelante nada más vamos a querer que no hablen con la palabra. Porque usted está a lo seguro ahí. No está inventando. Dime, tú me estás profetizando, dime qué verso bíblico viene con eso. ¿Dónde está eso? Dime qué es lo que dice Dios de eso. ¿Por qué tú me dices a mí que Jehová me levanta y me sana? Porque su palabra dice que por sus llagas fuiste curado. Por eso. Porque tú me dices a mí que yo voy a ser próspero. Porque su palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas. Vamos a ser bíblicos. Vamos a sostener las palabras proféticas con la palabra de Dios. Vamos a ser bíblicos, vamos a caminar en la palabra para que lo profético se manifieste. Vamos a dejar de ser gente que sigue sin conciencia. Por eso el evangélico ha perdido respeto. ¿Usted sabe por qué los evangélicos no lo quieren respetar? Porque el evangélico se le ha olvidado nutrirse y llenarse. Ah, no, queremos seguir a fulano que tiene 900,000 seguidores. Ahí yo le doy pay like. Oí 3 reels y estoy predicando de lo que él predicó. No tengo nada en contra de los reels, me gozo muchísimo con los reels. De hecho, yo tengo muchos reels que son muy buenos. Gloria a Dios, es así. Los reels de su pastora son mejor que los de todo el mundo. Porque su pastora. Y no, yo le voy a decir esto sin vergüenza. Yo oigo mis reels y digo, pero yo me estoy predicando yo misma, así que ya lo sabe. Pero nosotros necesitamos ser gente que rompa esta norma de ser evangélico. Que somos evangélicos porque venimos a la iglesia. Usted es evangélico porque el poder de Dios está sobre usted. Usted es evangélico porque la palabra dice que ya usted tiene la imagen y la semejanza de aquel que está por encima de todas las cosas. Hay que levantar la visión de Dios. Habrá un pueblo lo suficientemente bold, radical, para atreverse a levantar la imagen del Dios verdadero en medio de las circunstancias. Que usted y yo podamos decirle a las circunstancias, yo no te voy a recibir eso. Yo voy a caminar en lo que Dios habló y en la palabra que Dios me dio. Que podamos decirle a las tinieblas, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo en contra de ti con el nombre del Dios Todopoderoso. Necesitamos ser esos David. Necesitamos ser esos Elías. Necesitamos ser esos Eliseo. Necesitamos ser gente de palabra. Soltemos la religión. Dios habló el martes del mover de milagros. Y en mi día yo no tuve tiempo de hablar del apóstol acerca del mover de milagros. Porque eran tantas cosas. Y gran parte de mi día, sabe mi hijo y sabe Bexy, que estuvimos con él tratando cosas de la parejita. Vaya. Entonces ahí ellos me quitaron tiempo con mi papá. No tuve mucho tiempo de hablar cosas de la iglesia con él. Pero mira cómo Dios confirma. ¿Sabe qué me hizo entender Dios? Él vino como papá y Dios lo usó para reforzar lo que Dios está hablando conmigo. Eso usted tiene que entender, que ese es el Espíritu de Dios.
Dios habló de milagros. Y usted y yo somos una iglesia que ha empezado a creer por milagros y que estamos viendo milagros. Y que ellos serán como la luz de la aurora en aumento. Vamos a ver milagros. Nosotros estamos creyendo y estamos haciendo cosas que no son naturales, basados en su palabra. Basados en su palabra. Dejándonos llevar por su dirección y por su espíritu. Usted y yo hemos entrado en una dimensión diferente. Cuando usted opera en una dimensión diferente, es normal que al principio usted tenga que hacer fuerza. Cuando usted trae una dimensión diferente, usted va a tener que empujar. Porque normalmente la gente, hasta que no ve los resultados, no sigue. ¿Ustedes están aquí? ¿Usted me está entendiendo? Por eso usted tiene tantos ojos en usted. Por eso usted tiene tantos ojos. Porque la gente no va a confiar en ti. Ah, no, Gonzalo ha cambiado. No, no van a confiar. Le van a estar mirando para saber si es verdad. Esperando que él no haga lo que tiene que hacer. Lo mismo, hermano, para decir yo sabía. Por eso es que ser cristiano es de valiente. Porque tú tienes que estar determinado a mantenerte aunque nadie crea en ti. Tú tienes que estar determinado a caminar aunque la gente te señale y diga, esta está loca. Déjame con mi locura, no te preocupes que te agarro en la bajadita. Casa de victorias. Estás destinada a ser una casa de victorias. Si estás bajo este techo es porque tú eres más que vencedor. Aquí no hay espacio para el fracaso. Aquí no hay espacio para el fracaso. Casa de victorias. La dimensión en la que estamos entrando es una dimensión de milagro y lo hemos visto. Nosotros tenemos 5 o 6 años que hemos estado en una dimensión de intercesión. Seguimos. Después de la intercesión, ¿qué viene? Los milagros. Es una dimensión profética de milagros. Nadie va a ver milagros si no hay perseverancia. Yo escuché un predicador que hablaba de que él duró no sé cuántos meses orando todos los días por gente, por milagro, porque Dios le dijo que iba a hacer milagro. Yo no sé, él es un ruso que habla español, que tiene un ojo como metido, un rubito, no sé cuál es el nombre, tiene un nombre raro. Y él dijo que un día, en una reunión de jóvenes, la mamá estaba esperando al niño allí. Y él orando por milagro. Alguien tiene un testimonio y no había testimonio. Dice él que eran lo mismo, que eran como 10 muchachitos. Dice él que duró más de 6 meses con lo mismo. No le incrementaba a la iglesia nada. Y que esa señora le dijo, una vez usted oró y yo recibí la sanidad en esto y en lo otro. Y a partir de ese día comenzaron a salir testimonios. Esa señora tenía tiempo que había recibido eso hasta que él nos preguntó, no hubo testimonio. Hay gente que no le gusta testificar. Usted se pierde de ser el detonante de que lo otro suceda. Pero de que va a suceder, va a suceder. Estamos en época que Dios necesita que su iglesia sea una iglesia que los represente. Yo le he dicho al Señor que quiero que seamos una iglesia que haga sonreír su corazón. ¿De qué nos vale servirle si Él no está contento con nosotros? ¿De qué nos vale servirle para vivir una vida con máscara? ¿De qué nos vale servirle para tener una ropita delante de la gente? Y si llegamos al cielo, nosotros vamos a ser quemados y lo que va a quedar es ceniza, no se va a producir oro.